institución universitaria. Este evento se está transmitiendo por el canal YouTube de Diálogo UCI, de tal manera que les invitamos a utilizar el chat de transmisión en vivo para dejar sus comentarios y preguntas. Y bien, continuando con nuestro enfoque de hoy, presentamos a continuación el tercer panel del Congreso, Inspirar el cambio desde la comunicación interna, el cual está conformado por docentes e investigadores que nos mostrarán su visión en torno a este importante foco. El mismo estará moderado por Gustavo Cusot desde Ecuador, con la participación de Manuel Alonso desde México, María Inés Roca desde Uruguay, Moraima Romero Silva, venezolana con residencia en Colombia, Giselle Chávez desde Perú, Vanessa Rosenthal desde Argentina y Flavio Díez. Para tener una mejor experiencia, les invitamos a usar los hashtags o numerales Diálogo UCI, numeral Consim 2020, numeral Día CI, numeral 7 años Diálogo UCI y numeral Panel 3 Consim para este panel. Además, me permito compartirles la biografía de las personas que nos van a estar acompañando en la mañana de hoy. Flavio Díez, tras de 25 años de trabajar en áreas de comunicación, diseño y ventas, decidió hace varios años volcar todas sus experiencias desde Quintana RPP Consultora, de la cual es CEO fundador. Ser apasionado por la comunicación y su impacto en las audiencias lo llevó a especializarse en temas como comunicación institucional y política y personal branding. Realiza estas tareas para organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, maestrando en desarrollo turístico sustentable en la FCIS, especializando en comunicación y salud en la Facultad de Periodismo UNLP. Es diseñador industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño UNMDP. Estudió publicidad y comunicación política en la Universidad Kennedy y relaciones públicas, especializando en comunicación institucional en la Universidad de Belgrano. Además, es docente en la FAUD en diplomados de la Red Mundial de Comunicación Organizacional y en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional, organizado por ACEP, Fundación CAS y Universidad FASTA. Además, es capacitador en la Red de Comunicadores Profesionales RCP y disertante internacional LATAM. Es autor de Destino Audiencias, Introducción a la Política Comunicada y de Comunicación Interna sin Fronteras. Además, ha colaborado en la realización de artículos para revistas y periódicos. Grisel Chávez de la Puente, quien también nos acompañará en la mañana de hoy, es magíster en Dirección de Comunicación Empresarial por la UPC y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especializaciones en RH, clima laboral, intervención y psicología organizacional. Cuenta con más de 15 años de experiencia gestionando los procesos de comunicación interna, cultura, clima laboral y gestión del cambio de empresas de servicios, consumo masivo, industriales, telecomunicaciones, banca y construcción. Además, ha sido asesora de empresas familiares, generando investigaciones en cultura familiar y gestión de comunicación interna, así como desarrollando metodologías relacionadas a la gestión de la reputación interna. Es docente de pregrado y posgrado, asesora de tesis y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Comunicación Interna. Además, ha participado como ponente en distintas universidades y eventos de comunicación, tanto locales como internacionales. Nuestro tercer panelista es Gustavo Cusot, vicedecano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito, coordinador de la carrera de Comunicación Organizacional de la Universidad San Francisco de Quito, doctor en Comunicación de la UNIAC, comunicador y asesor en el ámbito de la comunicación y la imagen corporativa para empresas e instituciones de Argentina, España, Estados Unidos y Ecuador. Asimismo, ha realizado ponencias y publicaciones en revistas indexadas sobre temas de comunicación organizacional y relaciones públicas, comunicación política en procesos electorales y de gobierno. Miembro de Diálogo UCI desde este año 2020.
Manuel Alonso Coratela es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Su carrera profesional ha estado dedicada a la comunicación en las áreas de marketing, periodismo y relaciones públicas, dando servicios y consultoría a grandes empresas globales. Es presidente y director general de la AV, Estudio de Comunicación, una firma especializada en comunicación corporativa y relaciones públicas, con más de 55 años de existencia. La empresa ha realizado más de 2.000 proyectos para empresas de clase mundial como American Express, KLM, Hoteles Marriott, Toshiba, Apple, DHL, Coca-Cola, por mencionar algunas. Fue de 1998 a 2003 presidente y director del periódico Uno más Uno. Ha recibido varios reconocimientos internacionales por su labor en las relaciones públicas. Ha impartido materias de comunicación en la Universidad Anáhuac, Universidad de las Américas y la Universidad Panamericana. Cuenta con un diploma de periodismo del Poynter Institute, así como un máster en comunicación digital por Vértice Business School, Universidad del Rey Juan Carlos. Ha participado en varios consejos editoriales y colaborado en diferentes publicaciones, así como la coautoría de 4 títulos sobre temas relacionados con la comunicación. María Inés Roca, uruguaya, licenciada en Comunicación Social, presidente de la Asociación Uruguaya de Comunicación Interna, socia directiva de BW Comunicación Interna Uruguay, especialista en comunicación interna, tanto en el ámbito académico como empresarial. Docente universitaria hace 14 años, impartiendo actualmente el curso de Comunicación Interna en la Maestría en Dirección de Comunicación de la Universidad de Montevideo en Uruguay. Fue docente durante 8 años en la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica en carrera de grado y posgrado en Cambio Organizacional. Ha dictado conferencias en la región en temas vinculados a la comunicación interna y su contribución a la estrategia en las organizaciones. Imparte talleres y workshops a medida tanto en el ambiente privado como en organizaciones estatales. Se especializa en la consultoría para empresas de gran porte en Uruguay, tales como BBW, Megalabs, Banco Itaú, PwC, L'Oreal, Nestlé, entre otros. Fue consultor especialista en asesoría y capacitación en comunicación para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República Oriental del Uruguay y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Moraima Romero Silva, doctora en Ciencias de las Organizaciones con posgrado en Gerencia de las Organizaciones, postdoctorado en Gerencia Pública y Gobierno, maestría en Educación Superior, licenciada en Comunicación Social. Más de 28 años en el sector educativo, docente, investigadora. Ha ocupado cargos de directora de Escuela de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro, coordinadora de la Maestría de Comunicación Social de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, directora de tesis de pregrado y posgrado. Además, es miembro investigadora de la Asociado de Colciencias, autora de investigaciones y publicaciones de artículos científicos, miembro del Grupo de Investigación, Research and Enterprise Development, integrante del Grupo de Investigación Categoría A, Colciencia Indius, miembro del comité organizador del V Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna, una nueva visión de la comunicación interna para liderar la estrategia, inspirar el cambio y actuar con flexibilidad y resiliencia. Y por último, Vanessa Rosenthal, socia directora de Trendset Comunicación Organizacional, consultora y especialista en comunicaciones internas con base en Buenos Aires, Argentina. Además, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, Universidad de Buenos Aires. Posee una maestría en Decisión Estratégica en Comunicación. Es HR Influencer Latam 2019. Madre de 3 hermosos hijos, profesora titular de la carrera de Ciencias de la Comunicación y del curso Las Comunicaciones Internas, Universidad de Buenos Aires. Directora de los posgrados Gestión Estratégica de las Comunicaciones y Capacitación y Desarrollo,
Universidad de Belgrano, profesora en Comunicación Interna de San Lima, profesora de Programas Ejecutivos en IDEA. Además, brinda asesoramiento profesional en materia de comunicación interna a distintas organizaciones nacionales e internacionales, coautora del libro Recursos Humanos en la Argentina, exdirectora de Vínculos Newsletter Digital de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, conferencista en congresos nacionales e internacionales sobre su especialidad. Sus artículos han aparecido en diferentes publicaciones. Así damos inicio a nuestro panel 3. Muchísimas gracias, muy buen día. Mi nombre es Gustavo Cusot y voy a estar moderando este panel durante esta hora y 20 que tengamos para compartir conocimientos sobre un tema que nos apasiona, como es el de inspirar el cambio desde la comunicación interna, con un enfoque no solo desde la empresa, sino también desde la docencia y la investigación, porque todo el equipo de panelistas que muy bien ha sido presentados nos van a mostrar y nos van a evidenciar no solo su perspectiva desde su rol de consultor, sino también de su rol de docente e investigador. Entonces vamos a comenzar con una pregunta que es un disparador para ver cómo se inspira este cambio desde la comunicación interna, pero no sin antes quiero agradecer a Janine y a todo el equipo de Consign por habernos dado la oportunidad de participar y trabajar juntos este panel. Vamos a comenzar con la primera pregunta, no sin antes poner algunas reglas del juego claras para todo el equipo de panelistas. Cada uno de los panelistas va a abrir una de las preguntas y van a ser 6 preguntas y luego vamos a pasar a la posibilidad de que el público también haga preguntas por los medios que están bien explicados a través de YouTube, etcétera, etcétera. Las intervenciones del que abre la pregunta van a ser de 3 minutos y las intervenciones de esa pregunta de los demás compañeros pueden ser hasta de 2 minutos. Y la idea es que vayamos reflexionando desde la docencia y la investigación cada uno de los aspectos y de las cuestiones que nos vamos a ir reflexionando justamente para ver cómo se inspira el cambio desde la comunicación interna. Una vez que se respondan y analizamos todas estas preguntas, vamos a dar la posibilidad de las preguntas del público para ir ilustrando y disfrutando juntos este panel que realmente creo que es una linda oportunidad con un equipo de panelistas y colegas maravillosos y espero que lo disfruten. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Quien va a abrir esta pregunta es Moraima Romero Silva. Y bueno, Moraima, la consulta o la pregunta que se le plantea para comenzar es ¿cómo ha sido el proceso de transformación digital desde la comunicación interna dentro de una organización? Y dentro de este proceso, ¿cómo ha sido su experiencia desde lo académico y profesional? ¿Cómo lo ha visto desde esta perspectiva? Micrófono, por favor. Bueno, ahí debes, como buen proceso, siempre hay un problema de la tecnología que forma parte del juego del siglo XXI y del mundo digital. Entonces, mientras Moraima va preparando los detalles, Moraima, tú me dices si estás lista para Sí, responder. Si sí. no... Ah, perfecto. No, listo. Era que tú sabes que pendiente, ¿no? No, que decía, gracias Gustavo, buenos días. Saludo a los panelistas que me acompañan o que nos acompañamos el día de hoy y también a quienes nos siguen desde YouTube. Además, darles las gracias a Diálogo CI y especialmente a Janine Rincón por su invitación a participar en este quinto Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna. Bien, es interesante, ¿no? La comunicación interna para la transformación digital ha sido siempre y será y seguirá como un reto, ¿no? Es un gran reto para la comunicación y sigue siendo porque la tecnología se irá todavía moviendo, se irá dinamizándose, por lo tanto,
tendremos estos escenarios bien interesantes donde tenemos que ir innovando, transformándonos nosotros primero a la par con la transformación digital, puesto que hemos observado y lo hemos visto durante todos esto, desde el día de ayer, incluso hoy lo dijo muy bien, excelente, el doctor Hidalgo, que habló a profundidad de lo que es la transformación digital. Por lo que es importante que, que vamos entendiendo y comprendiendo que a partir ya, digamos, desde estos últimos tiempos, la transformación digital se está convirtiendo en el eje transversal, aun cuando no lo queramos aceptar, en el eje transversal de las organizaciones. ¿Esto es por qué? Porque estas herramientas que son tecnológicas que permiten convertir rápidamente estos datos de información en estos datos en información de forma valiosa, mejorando los procesos, mejorando los productos, la interrelación con los clientes es más efectiva, entonces la negociación entre las empresas, las alianzas, son más, digamos, más dinámicas y nos permiten y nos brindan oportunidades para adelantarnos en prospectiva de manera inteligente para la toma de decisiones. Sin embargo, yo digo que es un reto, es una primera parte que es un reto, ya que todo esto, esta tecnología por su capacidad innovadora, las organizaciones la vienen direccionando hacia lo externo, principalmente a las negociaciones, principalmente a elaborar productos hacia los clientes, que eso está muy bien, a la competitividad, porque esto, por supuesto, permite llevar a las organizaciones hacia lo externo y a que sea competitiva. Ok, eso es muy bien, pero la situación consiste es que podemos, o se ha ido, o se puede ir descuidando el público interno, sí, tomando en cuenta que los trabajadores son clave de este proceso, son importantes. Entonces, en ese sentido, y como ya lo ha venido diciendo, y lo han venido diciendo la mayoría de los participantes en este congreso, es que mm, hay resistencia al cambio, hay resistencia a la usabilidad de la tecnología por parte de los trabajadores o también a veces de los mismos comunicadores, ¿ok? Entonces, eso es otro reto que tenemos que tomar en cuenta, ya que eso es referente, sobre todo porque es un miedo a lo desconocido, es un miedo, y es un miedo a lo desconocido porque se ha tejido en torno a la tecnología como un gran monstruo y entonces no se le ha dado no se le ha dado la oportunidad de llevar, de como lo decía Palazón, de llevar de lo complejo a lo simple. Entonces, yo creo que esa es una gran tarea que tenemos los comunicadores, sobre todo los comunicadores incluso que estamos en el aula de clase. Es importante llevar ese conocimiento hacia los estudiantes, que los estudiantes puedan aprovechar estos canales y que cuando estemos en el área profesional los podemos impartir, los podemos llevar a dinamizar estos nuevos canales digitales para capacitar, para integrar a los empleados en este mundo tecnológico que ya llegó para quedarse y que es, para mí, va a ser el eje transversal, por lo que la parte del ser humano tiene que ser bien apoyada al respecto con estos elementos, ¿ok? Con estas herramientas internas. ¿Qué sucede también? También hay que Vamos tratar de... cerrando, Moraima, tu intervención, que ya están sobre los 3 minutos. Ya,
Entonces, Sí, tenemos que llevar entonces desde el aula, y quería además compartir, llevar desde el aula de clase, que ya no solamente son los correos electrónicos corporativos, sino que hay que tener páginas web bien dinámicas, bien interactivas, y además de eso, utilizar los móviles. Fíjense que yo quería compartir con ustedes una investigación que hicieron los estudiantes con mis estudiantes con respecto a estrategias digitales en referencia en la comunicación organizacional, donde el WhatsApp ha sido utilizado como herramienta que permite una comunicación ágil, informal y rápida. Y también por otra parte, otros estudiantes realizaron un trabajo de investigación donde aplicaron una app, una, una, un servicio de redes sociales interna para que el personal de comunicación interna lo pudiera ser utilizado por los mismos, de manera que la comunicación fuera más transparente, fuera integrada, de manera que todo lo que sea información horizontal, transversal, se pudiera participar. Y en ese sentido, se le diera mayor confianza y mayor credibilidad a las direcciones de comunicación. Entonces, es interesante tomar en cuenta estos aspectos que se puedan transformar la, esta tecnología digital hacia la comunicación interna, porque la misma siempre viene beneficiando todos esos procesos de su gestión, tanto para el público interno como para el público externo, que para mí, yo por lo general no lo divido. Para mí yo trabajo la comunicación organizacional, tanto público interno como público externo. Entonces, bueno, bueno, Moraima, te tengo que interrumpir. gracias. Muy interesante tu aporte. Yo creo que es interesante ver cómo el estudio que sacan los estudiantes del tema del uso de las redes y del WhatsApp. Vanessa Rosenthal también nos tiene un aporte en relación a esta pregunta. Ok, gracias. Gracias, Moraima, gracias, Gustavo. En principio, antes de hacer mi aporte, quería obviamente agradecer por la invitación, especialmente a Janine Quinteros y a todo el equipo de Diálogo UCI. Un placer compartir este panel con todos mis colegas y, por supuesto, un gran saludo a todos los que nos están mirando en este momento a través de YouTube. Mi intervención muy cortita, simplemente quisiera agregar algo a lo que bien decía Moraima recién respecto a la incidencia del proceso de transformación digital desde la comunicación interna, para que no quede solamente asociado a todo lo que tiene que ver con la tecnología o el avance de lo tecnológico y por supuesto de las metodologías relacionadas con la tecnología, sino que principalmente creo que todo lo que tiene que ver con transformación digital, desde la comunicación interna, las organizaciones, no se mire solo entonces por el número de tecnologías que podemos implantar, sino más bien por el número de paradigmas, de valores o de conversaciones que cambiamos detrás de todo lo que podamos implementar. Y en este sentido creo que desde la comunicación interna y en el proceso de transformación digital, uno de los valores agregados que podemos dar es esto de generar la colaboración, la integración entre las diferentes personas. De hecho, uno de los grandes valores de la cultura digital es el de la colaboración, el de la integración de los equipos. Entonces, como para cerrar este comentario, quisiera dejar en claro que me parece que la transformación digital tiene que ver con las herramientas, con las metodologías. Hoy se habló de metodologías como el Kanban, como el Scrum, como las estructuras liberadoras o el Design Thinking, pero además y sobre todo, y acá sí cierro mi comentario, tiene que ver desde mi punto de vista con un cambio de mindset, con un cambio de mentalidad que nos va a permitir adaptarnos a estos cambios. Y principalmente si no promovemos ese cambio de mindset, es muy difícil que podamos generar la transformación digital. Muchas gracias. Muy bien. María Inés Roca también tiene un aporte en relación a esta pregunta. Muchas gracias, Gustavo, y un gusto saludarlos a todos desde aquí, desde Uruguay.
Bueno, para no sonar repetitiva, pero sí para continuar agregando valor a la pregunta, me sitúo en esto de, bueno, cuáles pueden ser algunos tips o algunas herramientas concretas a la hora de trabajar la comunicación interna en un proceso de transformación digital, ¿sí? Que como sabemos que todo proceso de transformación trae consigo nuevas formas de vincularnos con los públicos externos, internos, nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas. En ese sentido, se vuelve clave y vital el poder, desde la comunicación interna, acompañar ese proceso de transformación digital. ¿Cómo? Comunicando las nuevas formas de trabajo a los colaboradores, ¿sí? Dándoles pautas claras de cómo va a ser a partir de ahora nuestro trabajo, comprometiendo e involucrándolos en este proceso de transformación, que no sea un show, sino que sean partícipes de este cambio, el trasladar las bondades que tiene esta nueva realidad organizacional también, y por qué no pensar en instalar a nivel organizacional el sentido de la urgencia del cambio o de la transformación, ¿no? Desde un lugar de decir, bueno, esto trae un crecimiento para todos que es necesario tal vez para este momento. Así que bueno, esos son algunos tips y herramientas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, María Inés. Para cerrar esta pregunta y luego pasar a la otra, vamos con Grisel. Grisel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, desde Perú un gran saludo y un gran agradecimiento también al equipo de Diálogo CI por la organización. Me parece que hasta el momento todo ha estado impecable. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, más que nada quería acotar con un ejemplo. Nos ha pasado a los docentes este tema de la transformación de un momento a otro, pasar de dictar en espacios muy cercanos con los alumnos a simplemente estar detrás de una pantalla, ¿no? Como nos pasa en este momento, que estamos detrás de una pantalla todos cuando conversábamos hace unos días, era mucho más sencillo estar todos sentados en un panel y nos mirábamos y podíamos interactuar, y creo que la interacción se hacía mucho más rica, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros también, desde el punto de vista docente, romper nuestros propios paradigmas, romper nuestras propias creencias, que incluso nos podían limitar inicialmente en cómo iba a ser esa interacción en el aula, a pasar a utilizar nuevas herramientas, nuevas formas de hacer para poder lograr los objetivos de enseñanza, ¿no? En este caso, ayudar a los chicos a entender esta transformación desde el punto de vista de la educación, y que ellos, al asumirla y entenderla, puedan trasladarla en algún momento como profesionales a las organizaciones. Gracias, Grisel. Sí, justamente complementando eso, yo sentía que creo que a los chicos, a los estudiantes, a veces no les costó tanto el proceso de transformación digital porque ellos están empapados también mucho más. Más bien a nosotros nos tocó reinventarnos como docentes en la estrategia, ¿no? En cómo innovar para comunicarnos internamente con ellos y llegar a ellos. Y creo que ese ha sido el proceso y el desafío para los docentes por un lado, y también para los chicos de acostumbrarse, pero bueno, ellos tecnologizados también eran. En relación a eso, Grisel, y justamente abriendo la segunda pregunta, ¿cómo impacta esto, este cambio, esta transformación digital en la cultura corporativa, y cómo la comunicación interna puede innovar desde esa perspectiva? Sí, en general, como dicen, toda crisis genera un cambio, ¿no? De repente la etapa de crisis sanitaria, global, económica, de repente en este momento ya podemos decir que entramos en una meseta de estabilización, de acostumbrarnos a una nueva realidad, pero estamos en pleno proceso gigante de gestión del cambio, y eso es algo que, por ejemplo, trato de involucrar a los chicos a entender que este proceso de cambio está impactando en todas nuestras formas de hacer, que finalmente nuestras formas de hacer y de ser son parte de la cultura, tanto local como de país, como en las propias organizaciones, porque hay que implementar una serie de aspectos que cambian un poco la forma en cómo se venía trabajando, ¿no? Para ponerles un ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando entrábamos a las organizaciones o entrábamos a las empresas, íbamos por el desayuno, nos íbamos a conversar de repente o a socializar un poco con nuestros compañeros, y de un momento a otro ahora tenemos que ir directamente a nuestros cubículos y nos toca entrar o ir a la empresa físicamente a trabajar, o simplemente ahora estamos desde casa, ¿no? Entonces, se rompe un poco ese vínculo de socialización, y eso a nosotros como seres humanos, nuestra primera reacción fue siempre la negación, ¿no? Y es parte del proceso y de la curva del cambio que atravesamos todos, ¿no? Entonces,
simplemente el cambio de cultura, el cambio siempre termina impactando en la cultura de la organización. Y es ahora el momento en que tenemos que preparar a los chicos y prepararnos nosotros mismos para poder hacer eso, ayudarlos a que entiendan cómo es que ellos mismos deben estar preparados, cómo deben asumir los cambios, cómo deben aprender a entender, por ejemplo, sus emociones durante los procesos de cambio, para poder en su momento acompañar a la cultura de las organizaciones a precisamente eso, porque estamos desde hace ya algunos años involucrados en cambios continuos dentro de este mundo VUCA que tanto se habla. Estamos involucrados en cambios continuos, y si nosotros mismos somos de alguna forma reacios al cambio, o no estamos preparados, o no cambiamos nuestras propias mentalidades y paradigmas, probablemente como comunicadores no podamos ayudar a las organizaciones a lograr precisamente implantar esos cambios en las culturas de las empresas, ¿no? Entonces, es un poco ayudarnos a entender e interpretar cuáles son esas emociones y acompañar a la empresa dentro de esa curva de cambio que se pueda trasladar o podamos hacer que sea menos dolorosa para la organización, ¿no? Sí, bueno, y ese proceso de resistencia al cambio creo que es natural, ¿no? O sea, Sí. los seres humanos somos como tendemos a tener resistencia, y bueno, y ahora imagínense que si nos cambiaron hasta el ambiente de trabajo, a los estudiantes les cambiaron todos, el aula a nosotros también, bueno, toca reinventarse. Creo que me encanta tu respuesta, que hace referencia justamente cómo la cultura impacta eso, y cómo el comunicador tiene que empezar a ser el actor más relevante. Vanessa, querías comentar algo, y después Flavio. Sí, gracias, Gustavo. Simplemente quería agregar esto de la comunicación interna como aliada de la cultura, y me parece que también podemos, desde lo que comentaba recién Grisel, pensar en este aspecto emocional, desde repensar el propósito, ¿no? Pensar un poco en los propósitos personales, pero también en los propósitos organizacionales, o aquellas organizaciones que todavía no se tomaron el trabajo de pensar por qué existen o por qué hacen lo que hacen. Es un buen momento como para trabajar este aspecto cultural, para redefinir o definir justamente esta fuente de inspiración que nos va a permitir este sostén de la cultura para poder trabajar mucho más firme cualquier aspecto de la comunicación interna, ¿no? En este sentido, me gustaría recomendar a la audiencia a un autor que es Simon Sinek, o Simon Sinek, que seguramente algunos lo conocen, porque además de haber escrito un libro de esto sobre comenzar con el porqué, es una persona que tiene muchas charlas TED, así que las pueden googlear y buscar, Simon Sinek, y él justamente dice, lo primero es empezar con el porqué, y este porqué tiene que ver con esta inspiración y con este propósito que nos va a permitir desde ahí pensar cualquier otro aspecto que querramos desarrollar y sustentarnos en la estrategia de comunicación en función de nuestro propósito organizacional. Me encanta, Vanessa, esto de empezar a pensar el por qué, ¿no? Yo creo que ese es un desafío increíble, porque a veces dentro de la cultura mismo hacemos las cosas por inercia. No sé si te pasa que a veces uno hace las cosas ya y nunca te has parado la pelota, digamos, para ponerte a pensar por qué estoy haciendo esto de esta manera. Y creo que es muy interesante tu aporte, justamente porque nos hace empezar a reflexionar. Bueno, esta es una buena oportunidad para empezar a preguntarte el por qué, desde por qué hacías la clase así, hasta qué estrategias usabas, o dentro de la misma organización, por qué lo manejaba de esa manera. En este sentido, Flavio, bienvenido, y te invito a sumarte con tu aporte respecto a esta pregunta. Bueno, gracias. Saludos a quienes están participando del evento y a quienes acompañan en el panel. No, en primera instancia quería, hablando de lo que estuvo expresando Grisel, del tema de la educación, los cambios que se han producido en la forma de relacionarnos con nuestros estudiantes y la interacción, que muy bien ella planteaba el otro día cuando estábamos nosotros diagramando este panel. Decíamos, no es lo mismo lo presencial que lo virtual. Uno, desde la virtualidad, está muy acotado en un montón de cuestiones, sobre todo de comunicación, todo aquello que no es no verbal, digo, porque uno ve una foto nada más. En cambio, cuando uno está reunido, ve la posición del cuerpo, cómo se interactúa, y todo eso nos va generando ese pequeño ida y vuelta que nos permite saber si estamos yendo o no en el camino, o si lo más importante es la comunicación. No es tan importante por ahí lo que uno dice, sino lo que el otro entiende.
Entonces, en ese sentido, me parecía importante empezar a ver esta cuestión de los cambios que se van produciendo y, por otro lado, como muy bien expresaba Vanessa, el porqué nosotros hacíamos las cosas de una determinada manera, el por qué las hacemos de esta manera ahora, para qué las hacemos, ¿no? Todas esas cuestiones que son muy importantes al momento de plantear nuestras estrategias, tanto sean de la comunicación en una organización como en la proyección de nuestra clase o de una investigación referida a un tema que queremos plantear. Entonces, muchas veces es importante, como yo siempre digo, a veces son más importantes las preguntas que las respuestas. Saber hacer la pregunta justa es mucho más importante por ahí que tener muchas respuestas a preguntas que por ahí no son la esencial o la imprescindible en ese momento o en esa situación. Interesante, Flavio. Sí, creo que, bueno, ahí es un buen complemento, porque justamente me pregunto el por qué y luego cómo está llegando eso, cómo me estoy comunicando realmente con mis públicos, porque también creo que se replantea la manera en que uno se comunica, cómo llega, y ahí se va a ver cómo se da esa retroalimentación. Bueno, para cerrar esta pregunta, María Inés, allá desde Uruguay, en plena primavera, nos tiene algún comentario. Sí, yo quería compartir con ustedes una frase de Peter Senge que dice que la gente no se resiste al cambio, se resiste a que la cambien, ¿no? Y esa frase a mí me resulta súper inspiradora desde el abordaje que nosotros como comunicadores internos y mismo nuestros estudiantes el día de mañana puedan abordar los cambios organizacionales. Dejar de lado aquellos planes estáticos unidireccionales de comunicación que solo la compañía quería y creía, y empezar a trabajar en entornos colaborativos, en donde el cambio sea participativo, en donde sea parte de la vida organizacional, en donde hay una lindísima oportunidad de crear un storytelling compartido que hable de una cultura compartida, ¿no? Entonces, bueno, esos relatos motivan, esos relatos incentivan y mueven a la acción. ¿Por qué no pensarnos como comunicadores el día de mañana co-creando esos relatos juntos y dejando de cambiar a la gente para pasar a crear algo juntos? Muchas gracias. Qué chévere, cómo le puedo sumar a la gente en vez de imponerle el cambio, sino cómo lo sumo para que sean los mismos gestores y actores del cambio. Me encanta ese aporte. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta porque el tiempo nos apremia. Ahora le vamos a pedir a Manuel Alonso Coratella para que se sume a este panel, haga su debut. Y Manuel, la pregunta que te hacemos es cómo las campañas de comunicación interna ayudan a inspirar ese cambio, cómo desde las campañas, desde la estrategia y desde el pensar algunas maneras de llegar a los colaboradores inspiran el cambio desde la comunicación interna, desde la empresa, pero también desde la docencia, desde la investigación. ¿Cómo lo ha sentido usted, Manuel? Buen día. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días a todos. Un honor compartir este panel y muy agradecido con Janine por esta invitación a este congreso tan importante. Saludos a todos los que nos siguen en YouTube. Bueno, pues sabemos que la comunicación representa un factor fundamental para iniciar un proceso de cambio. Y sabemos que es a través de la comunicación como se empieza a construir la confianza que se necesita para que ese cambio se pueda dar. También sabemos que si bien no hay una receta única, todas las empresas son diferentes, tienen diferentes motivos, pero sí hay ingredientes que funcionan y funcionan bien. Vamos a ver. Una de las principales razones por las que las personas se resisten al cambio se debe a que la empresa no informa de manera clara y precisa cuáles son los motivos del cambio y por qué es necesario ese cambio. Esto, lo que mencionaban ahorita, pues provoca incertidumbre, hay resistencia y las personas buscan llenar esos vacíos de información. Ahí es donde se provoca el radiopasillo, los rumores, en fin, ¿no? Y es ahí lo que afecta el clima organizacional. Esta incertidumbre y estas fuentes informales de información van abonando para que el clima organizacional se vicie. Y para evitarlo, la comunicación interna debe de ejecutarse de manera transversal, ya también lo decía Moraima, y porque eso incide directamente en el proceso. O sea, con el uso adecuado de esta herramienta se reduce la incertidumbre, se reduce el temor y por el contrario se logra un equipo comprometido, un equipo involucrado y pues con lo consecuencia contribuye a que ese cambio se dé. En los últimos años,
hemos visto cómo las áreas de recursos humanos están trabajando, implementando lo que se llama la experiencia del empleado. Sin embargo, para que esta experiencia del empleado funcione y se traduzca en cambios positivos, debe de estar profundamente entretejida con la comunicación interna. La experiencia de los empleados sabemos que describe el recorrido que tiene el sujeto dentro de la organización, desde su entrevista de trabajo, su primer día, pero especialmente su rol laboral, el espacio físico de trabajo, la relación con sus superiores y, por supuesto, ahora muy importante y muy trascendente es el bienestar del empleado. Hay estudios que dicen que los empleados felices son hasta un 20% más productivos. Si se logra que en este proceso, desde el inicio, se convierta en una experiencia positiva, generará una mayor felicidad y, por ende, conduce a un mayor compromiso. Y aquí viene un efecto en cascada, ¿no? O sea, una experiencia de empleado positiva forja empleados felices, lo que se traduce en una buena actitud y lo que no solo crea una cultura laboral más sólida, sino que también un ambiente propicio para el cambio. Pero informar no basta. Ahora los empleados se quejan mucho de que están siendo invadidos por fuentes internas, externas, informales y formales de información. Aquí hay que ir más allá, hay que generar sensaciones, hay que crear y transmitir una visión y comprometer a la gente con esa nueva visión. Se debe de provocar un ambiente de motivación en base a reconocimientos, si es posible en el corto plazo, porque para eso contribuye a que el cambio se vaya anclando paulatinamente en la cultura de la empresa y como consecuencia impacte de manera positiva en la percepción de los trabajadores. Así el clima de la empresa se desarrolla en armonía, se mantiene una continuidad y eso le da sostenibilidad al negocio. Bajo esta premisa, para que una campaña de comunicación interna consiga lograr un mayor impacto y no pierda su efecto, debe de ponerse en marcha desde el primer contacto de la empresa con el trabajador, con el empleado, a través de una comunicación interna eficaz, transversal, dinámica, multifacética, ¿no? Sabemos que los empleados recurren siempre a la omnicanalidad para informarse, buscan información de valor, buscan información útil e incluso entretenida, y sí, no dejar de contar la historia de la empresa de diferentes maneras. También la información hoy se empaca en diferentes formas, ya han mencionado algunos de los canales y de las formas, ¿no? Pero sabemos que si bien los empleados no son muy afectos a usar los canales digitales, sí esta pandemia ha motivado que ellos recurran con mayor frecuencia. Y es una oportunidad para que también en la perspectiva de las estrategias de comunicación interna se considere esto. Esos son los ingredientes para que una buena campaña pueda contribuir a inspirar el cambio, preparando a las personas con las cualidades necesarias para contagiar ese optimismo sobre el cambio, de la mano de un plan integral que les informe, les motive y los comprometa en todo lo concerniente al proceso de transformación. Hermoso, Manuel. Yo creo que eso me encanta este concepto de los empleados felices, ¿no? Porque al final, si yo logro tener empleados felices, ya todo lo que vos decías, cómo empieza este efecto cascada y cómo las campañas que se integran dentro del plan de comunicación ayudan a esa perspectiva. Le doy la palabra, muchas gracias, Manuel. Vamos, gracias. Grisel, allá desde Perú, cuéntanos cómo ves esta perspectiva y luego Vanessa. Sí, de hecho, quiero tomar un poco lo que comentó Manuel acerca del tema de la experiencia y bienestar del empleado, ¿no? Muchas veces lo que nos está pasando es que por lo general actuamos dentro de las organizaciones en automático. Y eso es algo, por ejemplo, que trato de hacer que mis alumnos reflexionen antes de poner en práctica cualquier campaña de comunicación interna, la importancia de conocer a tu gente, de conocer el público objetivo, de entender qué piensa, qué siente, ¿no? Cuáles son esas motivaciones que hay detrás que los llevan a comportarse como se comportan dentro de las empresas, ya que los llevarían precisamente a poder sentirse inspirados por una campaña, sea cual fuera la forma en como nosotros lo vayamos a trabajar, ¿no? Pero siempre dar ese pasito atrás, pensar, plantarnos bien y pensar,
¿Qué es lo que está esperando este público? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está mirando? Para eso ya se habla de mapas de empatía, de employee persona, de buyer persona, herramientas del marketing que estamos adoptando en la comunicación interna también, pero sí es importante, creo, conocer un poco más, entender a quiénes les vamos a hablar y sobre eso comenzar a generar mucho mayor riqueza al momento de que trabajamos nuestras campañas de comunicación. Excelente, porque yo creo que justamente haciendo referencia a lo que mencionas, Vanessa, Grisel, perdón, las organizaciones son como micromundos, ¿no? Y ahí tenemos en este micromundo la posibilidad de conocer más a profundidad a nuestro público interno. O sea, yo creo que esa es lo más bonito que siempre les digo a mis estudiantes, es que cuando uno trabaja en comunicación interna tiene un micromundo que ahí puede llegar, trabajar y descubrir muchas cosas y creo que eso potencia mucho ahí la utilización de las estrategias y las campañas. Vanessa, ¿qué tienes para aportar? Sí, simplemente y en línea con lo que expuso Manuel y Grisel acaba de comentar respecto a poner el foco en la persona, en lo que es el employee experience o el people experience, que creo que es de base, tal cual lo ha descrito recién Grisel en términos de entender sus necesidades de los públicos internos. Lo que quería agregar es también esta importancia cuando hablamos de campañas de comunicación interna que ayuden a inspirar el cambio, pensar un poco al momento de diseñarlas, cuál es el objetivo que queremos lograr o cuáles son los objetivos que queremos lograr, ¿no? Porque si bien el objetivo final será el inspirar el cambio, tenemos que puntualmente pensar si en este momento esta campaña tiene el objetivo de concientizar, sensibilizar, comprometer, generar confianza, sumar voluntades, bueno, etcétera, ¿no? Reconocer a los públicos. Digo, pensar y creo que partir de poder definir e identificar cuáles son nuestros objetivos nos va a permitir también hacer un seguimiento, y a este punto quería llegar, porque para poder después medir el logro de estas campañas, ¿no? Para poder estar tranquilos y seguros de que cumplieron con los objetivos, el primer punto entonces será definir cuáles son esos objetivos que queremos lograr, qué queremos que la gente sepa, qué queremos que la gente sienta, qué deseamos que la gente haga luego de esta campaña de comunicación interna. Y bueno, es interesante ver qué es lo que quería informar, quería cambiar una actitud, qué quería lograr también, cómo podía interactuar o lograr ese cambio o esa perspectiva en el público interno. Flavio, para cerrar esta pregunta, te ha tocado 2 cierres, Flavio, la próxima espero que me abras, que abras la respuesta, pero cuéntanos. No, sumando a lo que decía Manuel, que es muy cierto lo que comentaba él de los colaboradores felices o los empleados felices que tienen un mayor rendimiento, también lo que está demostrado por estudio es que tienen menor cuestiones de accidentes de trabajo, cuestiones médicas, de ausentismo, mejora mucho también ese tema en el colaborador. Y como bien decía Vanessa, es muy importante tener claro en ese sentido qué es lo que uno busca comunicar, pero también escuchar qué es lo que están planteando nuestros colaboradores, porque muchas veces se va con un mensaje y no se escucha. Entonces, a veces, como antes yo planteaba lo de la pregunta, también es importante saber escuchar, porque muchas veces uno genera actividades o proyectos que son mucho más grandes de lo que realmente se necesitaría por no escuchar al colaborador que tiene cerca. Entonces, bueno, me parece que es importante esto, ¿no? De mantener feliz al colaborador porque va a tener mejor rendimiento, va a participar más de las actividades, pero a su vez nos va a hacer más fácil nuestra tarea al momento de tener que proyectar un plan o una estrategia, ¿no? Interesante, Flavio. Bueno, Manuel, te doy la apertura porque ya se puso lindo el panel. Cuéntanos qué quieres comentar de lo que, justamente de tu intervención surgieron algunos análisis y bueno, y me encantaría como que tal vez les des un cierre justamente a todo lo que han dicho los demás panelistas. Sí, es un poco lo que dijo Flavio y Grisel también. Sabemos que la vinculación con los empleados tiene que ser a través de una comunicación bidireccional. El efecto megáfono ya se acabó, ya no funciona. Y hay que salir de la oficina y empezar a hablar con los empleados, conocer cuáles son sus motivos, qué les preocupa, cómo se sienten acerca de la empresa y de todas las ideas de comunicación interna. Yo creo que esta es la clave para realizar un seguimiento en los niveles de participación, porque
no basta con que participen una vez o aparentemente se presenten en algún proyecto, sino que mantengan unos niveles de participación regulares, consistentes, altos. Y por eso también es vital establecer canales de comunicación interna que les permitan a ellos comentar los mensajes que llegan desde arriba. Hay que escuchar lo que tienen que decir y aprender de ellos, ¿no? Sí, sí, creo que el desafío de activar el otro canal, ¿no? Porque siempre predomina esa comunicación descendente, estamos acostumbrados a esta estructura vertical descendente y creo que romper esos paradigmas también creo que ha sido este entorno COVID una gran oportunidad para hacer eso. Gracias, Manuel. Y bueno, vamos al turno de la pregunta de Vanessa, la número 4. Moraima, ya quiero que vayas pensando cómo me vas a aportar aquí, que no te he escuchado recién. Y la pregunta, Vanessa, va a ser cómo la comunicación interna se posiciona como un elemento clave de inspiración del cambio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo piensas que la comunicación interna genera o inspira el cambio realmente? Gracias, Gustavo. Me ha tocado una muy linda pregunta, esto de cómo la comunicación interna inspira el cambio, cómo se posiciona para poder colaborar. Y personalmente creo que dentro de las organizaciones, hoy más que nunca, nuestro rol como comunicadores internos es de acompañar, recién hablaron mucho de escuchar, de reconocer y también de tener mucho espíritu de adaptación, hablando un poco del cambio, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Pienso que en este sentido hay como dos elementos clave que son el humanismo y la transparencia, que tienen que estar presentes en las acciones de comunicación interna. Digo, en todas las acciones debemos pensar en estos dos ejes, humanismo y transparencia. Y en momentos como de cambio, como el que estamos viviendo, la gestión de la escucha, vuelvo a esto, y de las percepciones que tienen los diferentes públicos internos son fundamentales. Cualquier acción o cualquier plan que emprendamos de comunicación interna tiene que estar detrás de habilitar estos espacios de escucha. Hablamos mucho de escuchar a la gente, nosotros tenemos que habilitar estos espacios de escucha y también espacios donde generemos o donde se generen conversaciones, ¿no? Porque la escucha y las conversaciones son las que van a mantener de alguna manera activos el compromiso, la cohesión tan importante, los valores y por supuesto el propósito organizacional. Entonces, pienso y considero que para diseñar una estrategia de comunicación interna que facilite lo que en algún momento se habló, que tiene que ver con estas experiencias significativas para los colaboradores, se basa entonces en conocer bien a esas personas, sus expectativas, qué necesidades tienen, y además esto nos va a permitir segmentar y poder pensar en función de los diferentes grupos o públicos internos cuál es la mejor propuesta de valor que podemos ofrecer o trabajar con ellos. Por eso me parece que como comunicadores nuestro propósito es el de generar estas experiencias memorables. ¿Cómo? Acompañando, habilitando, conectando y reconociendo, y quiero repetir esto, acompañando, habilitando, conectando y reconociendo a las personas. La realidad es que a veces yo pensando un poco en esta respuesta, digo, bueno, ¿qué me consultan mis clientes, mis alumnos incluso de cómo podemos poner en práctica, cómo podemos desde la práctica poder contribuir a los procesos de cambio desde la comunicación, ¿no? Y yo ahí digo, desde mi experiencia, y esto lo quiero compartir con todos los que nos están viendo, creo que para poder lograr una buena y eficiente estrategia de comunicación interna, debemos responder a los siguientes aspectos. En primer lugar, ¿a qué se refiere el cambio? El primer punto es importante comunicar cuáles son los objetivos del cambio, cuál es el alcance del cambio. Las personas están esperando que nosotros les compartamos este primer punto. El segundo punto es por qué es importante realizar el cambio. Acá ya estamos hablando de la necesidad y de las causas que nos van a llevar al cambio. En tercera instancia, ¿qué es lo que necesitamos de tu parte? Dejar en claro, explicitar esto del involucramiento, de la participación, de que el cambio sea un cambio buscado y no impuesto. Y por último, ¿cómo te vamos a acompañar? ¿Cómo te acompañaremos en este proceso de cambio? Creo que estos 4 aspectos ayudan muchísimo a lograr el posicionamiento del cambio desde la comunicación interna. Pero por supuesto que todo lo que expliqué anteriormente requiere de mucha humildad, si queremos realmente ser agentes de cambio y, como decía antes, desde la transparencia y la honestidad. Recordemos que los cambios son cambios que suceden en las personas, entonces
Creo que el primer paso es esto de reconectarnos, como dije hace un rato, con nuestro propósito si queremos lograr la transformación organizacional de una forma innovadora. Por otro lado, hay un tema que también me gustaría compartir que tiene que ver con los mensajes, ¿no? Claridad y cercanía en los mensajes si queremos transformarnos en un aliado estratégico, y sea el mensaje que fuere, a través del medio que fuere, como para poder generar tranquilidad, para poder bajar los niveles de resistencia al cambio, para poder incrementar la adaptación y el compromiso al cambio. Me parece también que es importante algo que se ha dicho en muchos otros paneles, que es esto de ser coherentes y alineados entre las conversaciones que se dan hacia adentro de las organizaciones y hacia afuera de las organizaciones, ¿no? Y poder anticiparnos a las preguntas que sabemos que se van a hacer los colaboradores también, de manera tal de poder monitorear sus estados de ánimo y poder monitorear el compromiso y, por supuesto, la comprensión de nuestros mensajes. Esto lo podemos hacer a través de diferentes técnicas o herramientas, por ejemplo, encuestas de pulso, por ejemplo, focus groups. Nos van a permitir relevar y escuchar estas percepciones y estos estados de ánimo y comprensión de lo que estemos comunicando. También me parece importante acá mencionar las figuras de, por un lado, los líderes y por otro, los influencers internos, que son como eslabones fundamentales dentro de nuestra estrategia de comunicación para colaborar, que las personas desde el lado de la credibilidad y la confianza puedan sumarse al proyecto de cambio generando vínculos. Y para terminar con esta pregunta, a mí me gustaría, por un lado, expresar que tanto evangelizar en estas temáticas, compartir el conocimiento, vivir el propósito y co-crear con otros, también para mí es una manera de inspirar el cambio y es lo que me guía tanto desde mi rol académico como desde mi rol profesional, ¿no? Y finalmente creo que si cambias el modo en que miras las cosas que miras cambian. Entonces, lo importante es poder cambiar el modo en que miramos las cosas. Y seguramente entonces así las cosas van a cambiar. Gracias, Vanessa. Moraima, ¿vos cómo viviste este proceso de cambio en este sentido desde tu rol docente? Porque yo creo que, o sea, yo creo que uno de los desafíos más fuertes también para nosotros ha sido cómo le explicamos a nuestros estudiantes esto, porque realmente nosotros también vivimos el proceso de transformación y aprendimos desde la consultoría de la docencia, pero ¿cómo les hacemos entender? Mis alumnos están conectados ahora también. ¿Cómo les hacemos entender por qué la comunicación interna sí ayuda a todo esto que Vanessa mencionó? ¿Cómo lo sentís vos, Moraima? Estás mute. A ver, vamos ya. Ok, perdón. Es Ahora que sí. realmente olvido la tecnología me hace olvidar la pregunta y pensando en la respuesta me hace olvidar la tecnología. Yo siempre en mis clases, no importa la asignatura que esté dictando, le digo a los estudiantes que para inspirar o para hacer todo lo que tenga que ver con comunicación, la clave es el ser humano, porque es el capital intelectual que constituye en verdad el generador de valor de los procesos de la organización. De manera que no lo pueden perder de vista ni a los trabajadores, que se está trabajando con personas que tienen una vida laboral, ¿verdad? Pero también tienen una vida personal que no pueden separar, que no agarro una bolsita, como una vez escuché, y la dejo afuera, o cuando llego al trabajo también. No, están conectados porque cada ser humano tiene su vida personal, su experiencia, su conocimiento, y se maneja desde su sistema de creencias. Todo esto crea un filtro, lo cual hace que se manifiesten limitaciones inconscientes que distorsionan el lenguaje, por lo que crean barreras de comunicación. Y está en el comunicador, está en el director ayudar a concientizar esta situación para poder crear un ambiente laboral agradable. De manera que se inspira el cambio, nosotros podemos inspirar el cambio, pero son el sujeto, la persona con quien se está trabajando, es quien determina cómo lo va a cambiar.
Entonces, yo creo que hay que voltear la mirada hacia adentro. Primero, el director comunicacional, el docente, debe mirarse hacia adentro, ver todo desde adentro de su pensamiento, de sus creencias, para poder luego, ¿verdad? Transformar el mundo y poder inspirar a los estudiantes, que ellos pues, se pongan a hacer sinergia, que se pongan en el zapato del otro. De manera que yo pienso que todas las personas tenemos un código y una forma de pensar. Y creo que el comunicador, el director debe pensarlo. No se habla a sí mismo. Tiene que conocerse a sí mismo, eso sí, para luego ver cómo está pensando cada uno, cómo es el código, cuáles son las señales que te están enviando. Y entonces de esa manera tú puedes producir un cambio, hacerlo como aquí se ha hablado, hacer una estructura profunda en el mensaje que vas a enviar para que éste pueda ser transformador. Si no se toma en cuenta la conciencia congruente, clara de los equilibrios motivacionales y asertivos que permitan inspirar el cambio, no se logra. De verdad, yo siempre le digo, mira, a mí me gusta mucho la neurociencia, me gusta la neurocomunicación y nunca la separo, así esté dando teoría de la comunicación, así esté dando otro tipo de investigación, incluso así esté dando investigación, porque eso, el ser humano es fundamental. Y ahora, como dije antes, es paralelo, va como en vías paralelas con la tecnología, de manera que en algún punto o hacer puentes para que se integren ambas. Entonces, de manera que para mí, la persona, el ser humano, desde lo adentro, desde su percepción, es quien hace el cambio. No solamente, primero el cambio empieza por las personas, recordando que las personas conforman, los trabajadores, los empleados, son los que conforman las organizaciones. Entonces, muchas veces se trabaja inspirando el cambio desde lo aparente, de lo que está afuera, pero ¿qué pasa con el pensamiento de ese empleado? ¿Qué está pensando? Y es importante lo que han dicho muchas veces acá, hay que escuchar, pero escuchar activamente, saber escuchar, ver sus códigos, escuchar sus señales, sentir lo que está haciendo el otro. Es la única forma de que tú puedas estructurar mensajes y producir de alguna manera un incentivo para que estas personas cambien. Y que además ellas produzcan el cambio. Yo creo que desde la escuela, desde las escuelas de comunicación, que deben ser transformadoras, y si un docente no tiene un conocimiento de todas estas áreas que permiten hacer un equilibrio en la comunicación, es difícil entonces que las nuevas generaciones sean, que contribuyan aún más para un cambio en las organizaciones y sobre todo en la sociedad, ¿no? Porque hay que también tomar en cuenta que los cambios son para hacer un bien común a la sociedad. Entonces, bueno, desde esta manera pienso mi perspectiva. Gracias, Muchas Gustavo. gracias, Moraima. Y qué interesante esto de la conexión con lo humano, ¿no? O sea, a mí me encantó este efecto porque creo que las organizaciones que a mejor les ha ido en estas situaciones son las que se sentaron a conversar con los colaboradores a ver cómo podía funcionar el teletrabajo e incluso a nosotros, en mi caso, en las universidades, cuáles eran las condiciones en las que los estudiantes podían tomar determinadas clases, ¿sí? Había momentos en que había 4, o sea, tenían 2 computadoras y el papá, la mamá trabajando, el hermanito, y bueno, y habría que ver y acomodarse en estas circunstancias y la conexión desde esa perspectiva, desde el docente y desde la empresa, creo que es básica para poder pasar este proceso y que este cambio sea positivo. Grisel, allá desde Perú te escuchamos. Gracias. Creo que voy a tomar un poco lo que dijo Moraima y un poco lo que dijo Vanessa, y creo que es importante al momento de articular los mensajes que inspiren el cambio precisamente saber qué estamos diciendo, ponernos a reflexionar qué estamos diciendo, cuáles son esos mensajes, cómo estamos articulando ese mensaje paraguas que pueda ayudar a que la gente interiorice y comprenda la historia del cambio, ¿no?
siempre partimos desde el objetivo de la comunicación, de qué es lo que queremos lograr, pero creo que hay una patita adicional en el caso del proceso de gestión del cambio en general, que es involucrar a la gente en cuál es la historia del cambio. Y obviamente llevarlo desde el tema de la emocionalidad, y ahí también cojo lo que dijo Moraima, porque es importante saber qué es lo que mueve a nuestras personas, ¿no? Y sobre eso comenzar a construir o co-construir junto con ellos lo que podría ayudar a que no solamente los colaboradores, sino también sobre todo los líderes que van a llevar adelante el proceso junto con sus colaboradores, puedan ser los principales inspiradores del cambio. Y bueno, justamente, Vanessa, me diste pie a la otra pregunta. Gracias por introducirlo, parece preparado, pero justamente la pregunta que le vamos a hacer a María Inés Roca de Uruguay es justamente cuál o cómo es el rol de los líderes y cómo ese rol se reposiciona para generar el cambio, ¿no? Porque hemos hablado mucho de los líderes y bueno, ahora queremos saber cómo María Inés ve esa perspectiva. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Sí, yo creo que como cualquier proceso de comunicación requiere ser planificado. Y esto a mí me gusta decirlo y compartirlo mucho con mis alumnos también, en esto que no porque todos tengamos la habilidad de comunicación y nos conversemos y comuniquemos, el acto de comunicación debe dejarse improvisado, ¿no? Debe haber un método de trabajo, así como también para inspirar el cambio, ¿no? Una escucha activa, mensajes segmentados, como decía Vanessa. Entonces, bueno, y creo que en ese mismo capítulo entra también la importancia del líder. Los cambios vinieron para quedarse y se representan en todas las esferas de la organización. Entonces nosotros como comunicadores y nuestros próximos comunicadores tenemos que estar preparados para gestionar las actuales dinámicas organizacionales, ¿sí? La situación actual que se nos presenta. Y por más que en una organización, en una empresa existan muchos canales mediados de comunicación interna, revistas, carteleras y otros canales que son sumamente importantes para acompañar los procesos organizacionales, no dejamos de caer en la importancia del líder en estos momentos de cambio. Existen determinadas comunicaciones e informaciones que por su sensibilidad, por su importancia, por el impacto que queremos que generen, deben brindarse a través del líder, ¿sí? Entonces, el líder en estos momentos de transformación es una pieza clave. ¿Para qué? Para trasladar la visión del cambio, la visión que viene desde los altos mandos a los colaboradores, para encauzar también las emociones de los equipos de trabajo a la hora de atravesar los momentos de cambio, y también para coordinar las propias tareas que hacen al cambio en sí mismo. En ese sentido, la invitación al líder también es, primero, sensibilizarse sobre la importancia de su rol y poder también de alguna manera interiorizarse en el concepto y en esta tarea que tiene de, por un lado, gestionar el cambio en lo que respecta a las tareas para que eso suceda, pero también liderar el cambio, ¿sí? Que son conceptos bien diferentes. El liderar el cambio con sus equipos, que eso va a ser empatizar, generar otro tipo de conversaciones para acompañar a la gente en este proceso transformacional. Entonces, en ese sentido, y como soy una persona que me gusta mucho como los tips y las cosas medias gráficas y a mano, comparto con ustedes algunas reflexiones acerca del rol de los líderes en estos procesos transformacionales, ¿sí? En estos momentos en donde no puede ser otra persona que el líder quien acompaña a los equipos a transitar este momento, ¿sí? Entonces, es una excelente oportunidad para el líder para conectar con su equipo, ¿sí? Todos los momentos de cambio son momentos ideales para estrechar vínculos. Pensemos en este momento de la pandemia que todos nos vimos encerrados, cuán importante era estar cerca del equipo emocionalmente, ¿sí? Entonces son momentos importantes para eso, para generar una cercanía con una intención de escucha genuina, ¿sí? Escuchar desde el corazón, escuchar realmente con todo el cuerpo, el ser un referente confiable, ¿sí? En donde los colaboradores puedan comprender y saber qué es en ellos, en esa figura en donde ellos pueden evacuar sus consultas o hacer saber su sentir respecto al momento que están atravesando. Los líderes también deben asumir un rol súper proactivo en la comunicación, no dar por hecho que la gente sabe las cosas, se entera, sino que ser proactivos y hasta anticiparse a las posibles preguntas que los equipos puedan hacerse.
uno realmente sabe esas cuestiones que la gente puede tener ambigüedad y anticiparnos a esas preguntas. Retomo otro tip que decía Vanessa, no solo caer en los por qué, sino en los para qué, el poder transmitir ese propósito, esa visión del para qué de ese cambio, ¿sí? El ser una figura visible, cuán importante es mostrarse accesibles también frente a nuestros equipos, y en estos momentos de virtualidad hay que sacar la creatividad a flor de piel para ser accesibles, pero yo creo que la accesibilidad no tiene que ver con la cercanía física únicamente. Y bueno, y por último, el poder aceptar que cada uno de nuestros equipos, cada una de las personas con las que trabajamos, transita los cambios de una manera especial y particular y singular. ¿Qué quiere decir? Aceptar esas realidades, atenderlas, reconocerlas y trabajar en pro a un plan para eso. Así que en este sentido el rol del líder es bastante ambicioso y no solo tiene que en estos procesos atrapar las mentes de sus equipos, sino también sus corazones. Muchas gracias. Qué bonito, me encantó esto de liderar con el corazón, ¿no? O sea, como esa conexión desde lo emocional vuelve a reforzar también lo que decía Moraima de la humanización. Creo que ahí está, ¿no? Ahí está la esencia de nuestro trabajo desde la comunicación interna, porque yo creo que si logramos transmitir eso en la docencia a los estudiantes, de que amen a la comunicación interna, pero desde esa perspectiva, es cuando creo que habremos logrado lo que queremos, ¿no? Porque realmente si logramos formar comunicadores que tengan esa sensibilidad, como bien Moraima hablaba mucho de esta escucha activa y de todas estas cualidades que a veces pueden parecer muy típicas para todos, pero en realidad son bien complejas. O sea, esto de la escucha activa y conectar con eso sí es complejo. Manuel, me encantaría escuchar cómo vos sientes el rol del líder desde esta perspectiva. ¿Cómo ves que los líderes contribuyen a la comunicación interna? Bueno, vos ya hablaste desde las campañas, ahora ¿cómo lo ves desde los líderes? Sí, mira, yo coincido en varias cosas que han estado diciendo, especialmente en la parte de humanizar la comunicación. Yo creo que una gran lección que está dejando la pandemia y la reacción que hemos visto con los empleados es que ellos necesitan asirse de alguien o de algo porque están bajo un tsunami de información en la que hay fake news, hay información formal, hay también las empresas en este desconcierto ante la situación de que de repente pues, todos sus empleados desaparecen, entre comillas, no saben cómo comunicar. Hubo una etapa en que las empresas se detuvieron a ver cómo iba a ser su estrategia de comunicación y evitar ser oportunistas para ser oportunos, ¿no? Y muchos cayeron en este oportunismo en medio de la pandemia. Todos los empleados buscan a ese líder, buscan esa fuente formal que los apapache, que los consienta, que les dé, que los tenga con la certeza de qué va a suceder en la empresa. Y ahí viene otra, creo que lo dijo Vanessa, la parte de la transparencia. Ellos esperan que, pues, tener una certeza, por lo menos de la empresa, de qué es lo que va a pasar, de cuál es su futuro. Y ahí es donde los líderes tienen que ser muy asertivos y tratar de encontrar esas palabras, esos mensajes, esa narrativa que les dé un poco de paz y de tranquilidad a los empleados. Transparencia ya no es, no es un estilo, sino es incluso parte de la responsabilidad social de la empresa. Las empresas tienen que ser transparencias por convicción propia, debe estar dentro de sus valores ser transparentes. Y el líder tiene que tomar ese papel también. Ahí los comunicadores internos hacen un papel muy importante porque debemos de posicionarnos como los guardianes de la transparencia. Nosotros tenemos que garantizarle a los empleados que van a tener información oportuna, real y de valor. Y otra cosa que tiene que ser el líder en esta parte, que también tiene que ver con ese humanismo y esa empatía, es no ser tan solemnes en las comunicaciones. Parece que esta situación nos ha vuelto a todos pues, muy cautos y muy precisos en las cosas que se deben de decir en un tono donde reina el caos y la tragedia y demás. Hay que también darles
un momento agradable, un momento de solidaridad, de esperanza a los empleados. Yo creo que ese tiene que ser el papel de los líderes. Y aquí hay otra parte muy importante, que son los líderes intermedios o líderes menores, como les llaman, que también tienen influencias en sus propios círculos. Hay que usarlos, hay que activarlos, hay que hacerlos más visibles, hay que hacerlos más cercanos a sus grupos de interés, porque finalmente algunos de estos líderes menores son los que tienen mayor influencia en ciertos sectores. Entonces tiene que ser esta comunicación, una estrategia conjunta de la empresa donde se mantenga una información sin avasallar a los empleados, pero sí dándoles la información oportuna, exacta, y también esto es parte de otro tema que acaban de decir, que es la segmentación. Los empleados están esperando comunicaciones más cercanas, más relevantes y que estén específicamente dirigidas a su entorno. Yo creo que es muy interesante esto de la precisión de la comunicación y bueno, creo que los micromundos como las empresas sí nos dan esa oportunidad, pero es trabajo, ¿no? Hay que ver cómo le llego a estos subpúblicos y creo que ahí está un desafío muy, muy interesante. Muchas gracias, Manuel. Vamos a pasar a la última pregunta. Vane, me vas a perdonar, te dejo para el cierre, porque Flavio tiene un montón de cosas para decir y luego vienen las preguntas del público que deben estar a full. Entonces, la pregunta que te vamos a hacer, Flavio, es ¿cuál ha sido el impacto de la transformación digital en la comunicación interna y en la organización? ¿Cómo lo sentiste vos? Y también cómo lo viste desde el rol del profe, ¿no? Desde el rol del docente que también genera estos conocimientos. Sí, la verdad que hay muchas formas de abarcar esta pregunta. Yo tomé 6 conceptos o 6 palabras clave que en distintas intervenciones cada uno de los panelistas las he ido expresando, pero para mí lo que influyó fue en el compromiso, en la motivación, en la creatividad, en la agilidad, en la adaptabilidad y en la innovación. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones han tenido que tener, lo primero, un compromiso del 100% pleno de sus directivos al momento de incursionar en una transformación digital. Y esto ha llevado a que muchas organizaciones tengan que incorporar, digamos, toda la modernización y las automatizaciones que por ahí se venían dejando de lado, y en este contexto nos obligó a hacerlo. Y esto ha sido tanto en el nivel empresarial o organizacional como en el nivel educativo. Tuvimos, como lo vinimos charlando en todo este tiempo, trabajar a partir de una necesidad. Un día nos encontramos que estábamos todos en nuestras casas y la vida continuaba, con lo cual teníamos que encontrar la forma de enseñar, la forma de trabajar, y las organizaciones tenían que seguir generando sus negocios, tenían que seguir siendo rentables. Entonces, bueno, eso fue muy importante, ¿no? El compromiso. Otra de las cuestiones importantes fue definir el grado de transformación digital. Y en esto jugaba un papel importante la comunicación interna, saber hasta dónde podíamos o debíamos hacer esta transformación digital en este contexto. Muchos pensaron en hacerla completa y otros dijeron, no, nuestra organización tiene la posibilidad de llegar hasta acá y con esto es suficiente para poder hacerlo. Y otra de las cuestiones, yo soy muy de arrancar siempre por realizar preguntas. Entonces, cada vez que uno va a hacer una intervención o va a hacer un trabajo, es importante no analizar si esta incorporación tecnológica, qué aportes le va a dar al empleado, si le va a ser útil en el trabajo diario, en su actividad diaria, digamos. Si aprender a escuchar, digamos, cómo interactuar y cómo preguntar para tener esa respuesta o escuchar eso que nos permita ver si es realmente factible o no el grado de transformación digital que estamos buscando, más allá del contexto, porque esto en algún momento pasará. Nosotros tenemos que pensar fuera de esta coyuntura particular del momento, ¿no? Entonces, es muy importante esas cuestiones. También hay 3 factores que para mí son muy, muy interesantes analizar, que es tener muy claro o comprender tanto el proceso, los procesos sobre los que se trabaja,
y el individuo que está participando o quien está siendo parte de eso. Y entender que la transformación digital no va por la herramienta, sino que lo importante es el individuo, la persona, el colaborador, aquel que la va a utilizar. Digamos, ese va a ser el que va realmente a darle valor o no a esa transformación que nosotros vamos a hacer, porque la herramienta por sí sola no es el elemento que funciona. Entonces, ahí es el tercer punto, la tecnología. La tecnología nos va a facilitar esos procesos, pero la persona o el colaborador que esté al frente de ellos va a ser el que va realmente a mostrar si esa transformación digital se cumple o no. Y para esto una cuestión que es muy importante cuando uno quiere hacer una transformación digital es el tema de las jerarquías, ser más horizontales, que todos se sientan que pueden ser partes, que pueden participar, que pueden estar co-creando, que pueden estar aportando y que se sientan partes de esa situación o de ese elemento. Entonces uno tiene, como decía, tiene que tener mucho compromiso, generar una gran motivación en todos sus colaboradores, o nosotros como docentes, esa motivación en el estudiante para que participe de nuestras actividades, porque muchas veces ocurre que uno está dando clases y por ahí no prenden la cámara, no están atentos. Digo, bueno, esa es una cuestión de cómo motivar al individuo, a la persona, para que se sienta parte, ¿no? Lo que bien decía, esta cuestión de ser ágiles en esta transformación y en esta vorágine, saber cuáles son los elementos que realmente vamos a necesitar. Muy bien ahí explicaba Moraima cuando hablaba de, por ahí del WhatsApp, o si uno, cuál es el elemento. Muchas veces en las organizaciones se empiezan a tomar herramientas de las redes sociales personales. ¿Por qué? Porque nos dan esa rapidez o esa inmediatez que por ahí un mail, por más bueno que sea el servicio de que uno tenga, y no tiene esa interacción inmediata o no tiene esa facilidad de respuesta. Entonces digo, empezar a estar abiertos siempre a las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías. Eso es una de las cuestiones que ha impactado mucho en la cuestión de la transformación digital, ¿no? Estar abierto y uno tiene que escuchar mucho a su equipo de trabajo, ¿no? Tener una conversación activa, ya sea con, cuando hablamos de equipo puede ser a los colaboradores en una organización o los estudiantes cuando uno está al frente de una clase, ¿no? Porque en algún momento lo estuvimos charlando hoy también durante el transcurso de este panel, han cambiado muchas formas, muchas situaciones, ha cambiado el entorno, hay que comprender que hay estudiantes que por ahí no pueden participar de la clase en esta forma directa y lo ven en otro momento porque la clase queda grabada, entonces generar esas alternativas. Digo, hay que estar muy atento, entonces me parece que este nuevo escenario nos implica un profundo cambio de paradigma en la comunicación. Estamos en un ciberespacio donde las comunidades virtuales se miden hoy a una distancia de cuántos clics estamos, ¿no? Si estamos a un clic, a 2 clics, a 3 clics, cualquier herramienta digital que tengamos, una forma de medirla rápidamente es así. Y lo que sí, como para ir cerrando y también por alguna cuestión de tiempo, es, digamos, tenemos que tener organizaciones que sean flexibles, que estén ayornadas, que comprendan el nuevo espacio, y eso creo que la transformación digital está llegando a las organizaciones, y en este contexto lo que hemos tenido a favor es que se han acelerado muchos procesos, cuestiones que nos hubiesen llevado mucho más tiempo, las hemos reducido por una necesidad, lo cual no implica que ya estén resueltas, sino que simplemente hemos adoptado ciertos mecanismos, herramientas, formas de planificar, trabajar, y debemos tenerlo presente para cuando salgamos, qué ajustes hay que hacer. Uno que por ahí estaban hoy también comentando y que se han venido hablando, es la cuestión del teletrabajo. ¿Cuáles son nuestros espacios? ¿Cuál es el límite entre lo personal, lo privado, lo laboral? ¿Cómo es esta relación con la tecnología? Digo, son todas un montón de cuestiones que uno, o situaciones que uno debe empezar a valorar, y estas transformaciones nos van a llevar a que, una vez superada esta primera instancia de pandemia y que empecemos a regresar a nuestras actividades, podamos reevaluar, digamos, cómo ha sido esta transformación
que en principio va a dejar muchas cosas positivas. Una es que esta cuestión de la interacción digital y de poder hacer estas cuestiones van a persistir en el tiempo. Seguramente muchas de estas sean mixtas, no todo va a ser digital ni todo va a volver a ser presencial, va a haber muchas cuestiones intermedias, han cambiado muchas situaciones en la educación, digamos, ya no hay esta cuestión de simplemente un espacio donde se proyectan, sino que se han empezado a utilizar las nuevas tecnologías como parte de la educación. Entonces por ahí el docente ya no es el que da el conocimiento, sino el que enseña algunas herramientas donde uno pueda adquirir ese conocimiento y luego con el docente debatir, enriquecer ese conocimiento, buscar alternativas. Digo, son muchas cuestiones que la transformación digital van a dejar, pero por el momento la estamos transcurriendo, y como yo digo, esta gran disrupción de la tecnología 4.0, lo que nos está obligando es a tener un alto grado de adaptabilidad y de agilidad para el cambio, tanto en lo personal como en lo educativo, como en lo organizacional. Para mí esas dos palabras son vitales, ser adaptable, tener un gran nivel de adaptabilidad y de agilidad en el cambio, y acompañado por una gran creatividad e innovación en todo aquello que vamos emprendiendo, porque también, más allá de todo, tenemos que lograr diferenciarnos y llamar la atención de nuestros públicos internos, en este caso, pero también, digamos, en nuestros públicos externos. Entonces, creo que la innovación y la creatividad siguen siendo dos pilares fundamentales en esta transformación digital. Creo que con el tiempo venimos bien. Como disparador me parece que estos 6 conceptos cierro con esto: compromiso, adaptabilidad, innovación, creatividad, agilidad y motivación. Todos estos conceptos interesantes y bien desarrollados y bien explicados, Flavio. Muy interesante tu aporte. Para cerrar esta intervención, le debía la palabra a Vanessa y luego cierra María Inés. Y luego vamos, que ya tenemos 2 preguntas y tenemos 10 minutos. Así que, Vanessa, cortita y al pie. Sí, Gustavo, mira, justo el comentario que iba a hacer tenía que ver por ahí con la intervención de Marinés y de los líderes, pero veo que hay varias preguntas que están surgiendo de las personas que están atentas a través del WhatsApp o a través del YouTube, que tienen que ver con esta respuesta. Así que tal vez esté contestando también alguna de las preguntas porque tiene que ver con el tema de los líderes, ¿no? Y a eso iba. Porque si bien, digamos, coincido que hoy estamos en un momento en el que lo importante es que los líderes se acerquen desde lo emocional y generar esta cercanía, bueno, hay varias preguntas que están diciendo qué hacemos con estos líderes que no están cumpliendo con este rol, ni naturalmente les sale esta habilidad de acercarse a sus equipos. Y ahí es donde quería un poco aportar mi visión en función de la experiencia, porque es cierto que a veces hablamos de ese líder ideal, de aquel que nos gustaría, y que muchos de los líderes, por suerte, hoy en las organizaciones y producto de este contexto, están migrando y cambiando su mindset, su mentalidad hacia esta cercanía, hacia estar más cerca y más unidos a sus colaboradores. Pero también es cierto que hay otras personas que no lo están haciendo. Y entonces mi aporte tenía que ver con pensar un poco que no todas las personas que tienen equipos a cargo, y a esto le llamamos los líderes si queremos, aunque todos somos líderes dentro de una organización, pero vamos a focalizarnos en aquellos que tienen equipos a cargo, no todos no lo hacen por la misma razón. Y acá es donde me parece que lo que tenemos que empezar es a estudiar y a escuchar y a tener diálogos más cercanos con estos líderes, porque habrá líderes que no se acercan a sus equipos porque no pueden acercarse. ¿Qué significa no poder? No tener la capacidad o la habilidad como para poder hacerlo, y en ese sentido creo que la estrategia de la comunicación interna será acompañándolos, fortaleciéndolos sus competencias o sus habilidades de comunicación para que puedan hacerlo. Pero diferente es de aquellos otros que no quieren, no que no pueden, sino que no quieren hacerlo. Y en este grupo de líderes habrá que trabajar mucho más fuerte temas que tienen que ver con el alineamiento organizacional y con el propósito, para que entiendan que están en un contexto llamado organización y en ese sentido puedan alinearse a lo que esta organización desea y necesita en este momento. Y el último grupo es aquel que no es que no quiera ni no pueda, sino que no sabe.
Y no saber significa no estar al tanto de, no conocer, y acá habrá que trabajar mucho más estrategias relacionadas con la arquitectura de la comunicación. En este sentido me parece que son estrategias diferentes que tenemos que adoptar para estos tres tipos de públicos diferentes. Y el último comentario relacionado con esto, yo creo que lo que tenemos es que trabajar el concepto de ser buen líder a pesar de. Es decir, no porque mi líder no sea buen líder, yo no voy a ser buen comunicador. Creo que tenemos que empoderar y delegar esto para que desde lo que es un líder digital entienda este concepto del cambio de mentalidad. Cada uno tenemos que ser buenos líderes a pesar de. Y creo que por ahí pasa entonces mi respuesta. Muy bien. Gracias, Vanessa. No voy a leer todas las preguntas, lo que les voy a dar es la oportunidad a cada panelista que, basado en las preguntas que han hecho el público, de una última intervención. Vanessa ya arrancó, ya le cerré, digamos, y ahora, Moraima, me gustaría escucharte cómo lo sientes a todo esto. Por ejemplo, Marina habla de con qué frecuencia las organizaciones realmente hacen planes de comunicación interna conectados realmente con sus públicos. ¿Cómo lo sientes vos desde la docencia y desde la experiencia profesional? Yo pienso que de pronto se observa, ¿no? Más que lo he evidenciado, pero sí se observa que por lo general de pronto hacen una sola planificación, ¿no? Desde un inicio de año y hace una planificación para gestionar la comunicación interna y muchas veces no, ni siquiera evalúan, no siguen un proceso de todo lo que refiere a a las aristas que conforman la comunicación interna, todos los procesos. Yo creo que allí habría que revisar y desde el aula incentivar a los estudiantes de que las planificación son flexibles, deben cambiarse, y que tienen que ir modificando según las tendencias, según cómo se esté presentando los escenarios. ¿Okay? Porque toda planificación es viable para cambiar, no, ninguna es rígida. Entonces, en ese sentido, hay que ser flexible, hay que construir confianza. Creo que ese es uno de los aspectos más importantes que requiere y por supuesto lo que había dicho antes, ¿no? Trabajar desde el ser humano, ¿okay? Sin olvidar la tecnología, porque es parte fundamental de todos estos procesos, ¿ok? Entonces, también hablar, por ejemplo, lo que han dicho por ejemplo, de los líderes, es importante que estén preparados para desarrollar, que tengan alternativas, que se actualicen en diferentes competencias para obtener resultados esperados y poder entonces enfrentar los futuros. Yo quería, antes de terminar, dar una experiencia o una observación desde las universidades. Me llama la atención de pronto que a los directores de comunicación, los gerentes del área de la comunicación en las universidades, colocan a los docentes y a los estudiantes como si no fueran parte del equipo del equipo de las organizaciones, como si no fueran parte de los miembros de esas organizaciones, sino que le dejan a los coordinadores, a los docentes, a los vicerrectores esa tarea. Y evidentemente el rector, el coordinador, lo van a ver desde la aplicación académica, pero no desde el punto de vista comunicacional. Y entonces eso es bien importante, porque eso me ha llamado a mí la atención de qué está pasando allí, ¿no? De que por qué los excluye de alguna manera. Entonces, bueno, esa es mi apreciación desde mi enfoque. Muchas gracias, Moraima, qué gusto. Grisel, te veo ahí ansiosísima por decir tu cierre y tu aporte a este panel. Muchas gracias, te escuchamos. Perfecto. Sí, y tomando un poco lo que dijo Moraima, recuerdo cómo estamos viviendo también en las universidades y en los espacios académicos, todo el tema de este proceso de cambio gigante que estamos viviendo. Y respondiendo un poco a una de las preguntas que vino justamente de Perú, si vieran la cantidad de veces que muchas organizaciones hacen comunicación interna de escritorio, ¿no? Que no salimos a la cancha, no conversamos con la gente, no sabemos realmente quiénes son
los públicos a inspirar, entonces créeme que es más común de lo que parece. Pero yo quiero hacer unas cuantas reflexiones para cerrar esta participación. Solo 2 te dejo nomás, bien cortitas. Una reflexión es, en verdad, cómo estamos preparando nuestros futuros comunicadores, ¿no? ¿Qué le estamos dando? ¿Qué desde nosotros, de nuestra experiencia, estamos aportando a ellos para que puedan crecer y que puedan realmente estar listos para ellos aportar y ayudar a las organizaciones a seguir creciendo y logrando objetivos desde la comunicación interna? ¿Cómo estamos promoviendo la creatividad en el aula? ¿Cómo estamos promoviendo la adopción de cambios en ellos mismos para que puedan ellos después convertirse en esos gestores de cambio que están esperando las organizaciones? Y creo que ahí, desde el rol de nosotros como profesionales, como académicos, nos toca también comenzar a gestar lazos mucho más profundos entre la academia y la empresa, que no se divorcien, entender qué es lo que están esperando las organizaciones, qué es lo que está esperando la sociedad de la formación de comunicadores, y allí simplemente verificar de qué manera también nosotros como profesionales podemos sistematizar nuestra propia experiencia profesional y convertirla en conocimiento riquísimo que puede convertir nuevamente, puede servir de línea base para seguir haciendo crecer nuestra carrera que tanto nos apasiona, ¿no? Yo creo que ahí está, ¿no? La potenciación del... Sí, le falta mucha base académica y yo creo que nosotros estamos listos para asumirla, ¿no? Simplemente hay que dar el paso, hay que construir, hay que hacer mucho más investigación y que nos permita, en base a la experiencia que ya se tiene y a todas las experiencias riquísimas, los casos que, por ejemplo, durante este congreso se han estado comentando, poder generar y compartir eso para futuros comunicadores tengan una base en la que puedan comenzar a crear a partir de eso. Gracias, Grisel. Y saludos a todo Perú ahí cariñosamente que aman la comunicación interna. Vamos con Manuel. Manuel, ¿qué es lo que tienes para decir de cierre breve y al paso? Creo que estamos... Voy a ser muy breve. Yo creo que en esta pandemia ha habido muchas víctimas y pocos que han salido a flote muy bien. Y la comunicación interna es una de ellas. Yo creo que estamos en la cresta de la ola y desde la ola no hay que permitir que nos bajen de ahí, porque la función se ha revalorizado, tiene mayor influencia, mayor cobertura, ya estamos en las mesas de discusión de las directivas, nos ganamos un asiento en el consejo y hay y nos han dejado varios legados esta pandemia. Uno es que las plataformas digitales se están usando con continuidad, y en la nueva normalidad seguramente será así. Entonces estamos viendo ya, bueno, los empleados están viendo su utilidad y están viendo el potencial de las plataformas digitales. El segundo es que los empleados quieren que se cambie el discurso, que se cambie la narrativa. Están buscando más temas que tengan que ver con el bienestar, con la moralidad, incluso con la salud mental. Entonces, estos canales de comunicación interna se deben de acostumbrar a tener mensajes de beneficio personal de alguna manera, que finalmente, pues esto va a ser relevante para la empresa en general. Y finalmente, que las comunicaciones tienen que estar mejor dirigidas y en tiempo real, ¿no? O sea, los equipos de comunicación interna tienen que hacer un trabajo, una segmentación, ya se ha dicho, mucho más sesuda, ¿no? Personalizar los mensajes a los destinatarios y con ello tratar de minimizar la información irrelevante. Yo creo que la comunicación interna está en su momento. Muy bien. Muchas gracias, Manuel de México. Saludos por allá. Ya en algún momento te haremos una visita por allá. Flavio, un gusto. ¿Cuál es tu cierre? ¿Qué tienes para cerrar? Yo voy a ser muy breve, voy a tomar las palabras de Moraima y simplemente voy a decir que nosotros tenemos que tener presente que todo lo que hacemos, lo hacemos para las personas que trabajan con nosotros o para las que trabajan para nosotros. Tener presente a la persona, al colaborador, en todas las cuestiones que desarrollemos, ¿no? Que sean nuestro punto de partida, la cuestión de tomar al individuo, a la persona, al colaborador como elemento central al momento de pensar una estrategia o un plan de comunicación.
Muchísimas gracias, Flavio. María Inés, para cerrar con broche de oro, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo primero decir que estoy encantada de compartir este panel con tantos colegas tan ricos y que ha sido realmente un placer. De mi parte, como cierre, siento que estamos en el momento, en el gran momento de la comunicación interna. Venimos esperando años y años este momento en donde la comunicación interna realmente se ponga en el centro y en el corazón de las organizaciones. Estamos en ese momento, es nuestro momento de brillar y de alguna manera aliento a todos a eso. Yo creo que en estos grandes desafíos que se nos presentan en este momento, tenemos un gran desafío que tiene que ver con encontrar nuevos modos de trabajo y de socialización con nuestros equipos. ¿Sí? Las nuevas plataformas, la transformación digital llevan a cierta distancia que tenemos que recuperar desde la socialización. Después, verdaderamente poner la comunicación interna en el centro. Líderes que tienen que, de alguna manera, concientizarse de la importancia y que tienen que empezar a, también desde el momento de la propia selección de personal, empezar a tener conciencia de las habilidades de comunicación para los líderes. Creo que eso es una excelente oportunidad. Y por último, y para resumir, la invitación es a seguir practicando una escucha activa y el desafío es el de practicar una escucha activa, porque en momentos en donde el mundo está más buca y volátil y cambiante que nunca, necesitamos practicar una escucha activa, porque siempre la respuesta se encuentra en el otro. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Un honor, de verdad, para mí haberlos conocido. Nos conocimos primero por mail, luego nos reunimos un ratito y ahora compartir este panel. Gracias a todos por dar sus aportes, por enriquecernos y por hacer crecer a la comunicación interna, que al final todos tenemos esa misma esencia y este mismo objetivo. Gracias a Janine, gracias a